Continuamos con esta entrevista con el presidente de la Confederación Patronal Dominicana, Copardón, el licenciado Joel Santos. Bueno, el asunto como de las discusiones para una posible modificación del Código Laboral, como que eso está en una especie de limbo, ¿verdad? Porque como que en cuestiones medulares que para el sector pues sindical dicen que no hay ningún tipo de negociación. Las cosas como que no han avanzado bastante o estoy equivocado. Bueno, la realidad es que el proceso de modificación del Código de Trabajo o Pacto por el Empleo, como nosotros queremos referirnos, porque creo que hay un sinnúmero de elementos adicionales al Código de Trabajo, como la misma seguridad social, ciertamente ha estado detenida durante un buen tiempo, se detuvo un poco antes de que se iniciara el proceso electoral. Y durante el proceso electoral, pues también estuvo o ha estado durmiendo el sueño, ¿verdad? Aunque no sea eterno, pero está un buen sueño. Sí, le quito la palabra eterna porque Sí. seguimos positivos. Entendemos que ahora es un buen momento para que se reinicien las conversaciones. Creo que se han discutido bastante sobre cifras, sobre los puntos importantes que deben ser parte de la agenda para que el empleo pueda crecer. Y en ese sentido, creo que existen muchas posibilidades de que podamos llegar a un acuerdo. Todo lo que es, por ejemplo, el aspecto de procedimiento, se había avanzado bastante durante esa primera etapa. Creo que todos estuvimos convencidos de la necesidad de adecuar los procedimientos a lo que es este mundo moderno. Volvemos de nuevo a lo que es la adaptación a un mundo de hoy, donde la economía es de 24/7, la necesidad de ser más inclusivos con la formalidad y que un código de trabajo sea más flexible y adaptado para esos aspectos. Esos temas de procedimientos están bastante cubiertos. Creo que también la idea de orientar el código de trabajo más hacia la conciliación que hacia el conflicto. Creo que también en esa parte ha habido bastante acuerdo. Al final de cuentas, es fundamental que la relación empleador y empleado sea, o las personas más destacadas sean el empleador y el empleado, no los abogados que manejan los procesos y que lamentablemente han sido, con este código actual, ya habiéndose ellos adaptado a él, pues han sido Los grandes beneficiados. los grandes beneficiados. Y siempre hago la salvedad, un grupito de abogados, no los abogados, vamos a decir, importantes, y los abogados preparados de nuestro país. Un grupito de abogados inescrupulosos por demás. Correcto. Creo que tenemos que crear un código que les reste importancia a ese tema, que los abogados sirvan más bien como entes también de conciliación, como se da en algunos casos. Ahora bien, falta por trabajar todo lo que es los aspectos que son más conocidos o lo que más se tocan, lo que es lo referente a la terminación del trabajo. Creo que se debe estar claro que las aspiraciones del sector empleador empresarial no es violentar derechos, sino reestructurar todos los temas relacionados con la terminación. Y debo decir, ilustrar la palabra, por terminación nos referimos a aspectos relacionados con lo que las personas conocen como la cesantía. Sí, claro. Pero la cesantía es solo un aspecto de la terminación. Pero al final de cuentas es reestructurarlo para que sirva de instrumento más que de conflicto y que los empleados hagan las cosas mal hechas, sino
o empleadores también, porque yo no defiendo lo mal hecho tampoco. Hay de todo en la viña del Señor, como dicen. Pero al final de cuentas, que se respeten los derechos, pero que no sea una retranca para que precisamente, como hablábamos ahorita, los salarios aumenten. Sin duda alguna, el proceso de terminación como está cifrado hoy día es una limitación para que los salarios crezcan, es un fomento al conflicto. Y eso tenemos que evitarlo, tenemos que evolucionar como país y pensar que lo que queremos es que la empresa, volvemos de nuevo al concepto, ese 90% de empresa que es responsable del 65% del empleo, las empresas pequeñas, pues digan, bueno, yo empleo 5 o 6 personas, bajo estas características, pues yo voy a emplear, no 5, no, yo voy a emplear 15 o 20 personas. Pero lamentablemente esas empresas pequeñas, lo que dicen es, bueno, basado en mi experiencia del pasado, yo no quiero emplear 5 personas, no. Yo lo que quiero ver es cómo yo empleo 2. Porque lamentablemente ese es el mensaje que mandamos cuando tenemos retrancas como lo son esos aspectos del código actual. Como no, hay otro tema que ha llamado poderosamente la atención y ya vislumbrándolo a, qué sé yo, 2030, 2000, no sé, antes, y como modelos similares han fracasado. Estoy hablando del tema de la seguridad social y sobre todo la parte del régimen de pensiones, de lo que hemos visto en Chile, en Perú y en Costa Rica, sobre todo el chileno, que es muy similar a este. Y uno ve que, bueno, una persona después se vaya a pensionar con el 28% de su salario mínimo, su salario. ¿Cómo se puede pues prever para la gente que esto no vaya a ser pues una desgracia en términos de sus últimos días de vida, y qué se puede hacer para mejorar todo este componente o la seguridad social en términos generales? Nuestro problema es mayor que ese. Ajá. Y vuelvo de nuevo al tema de la formalidad. Estamos pensando en las pensiones, pero yo siempre hago, y quiero hacer una cifra, tomar una cifra desde el punto de vista de seguridad social. Y especialmente en lo que se refiere a las pensiones. Obviamente, las pensiones están disponibles para lo que son el sector formal. Sí, claro, claro. Nuestra población económicamente activa es de 5 millones de personas, de los cuales tenemos 750,000 desempleados, más o menos. 15% de la población económicamente activa. Eso nos deja que las personas trabajando, en edad de trabajar, son 4.250.000 personas. Estamos tirando números someros. Sí, sí, claro. De eso, el 45% son informales. Eso nos deja la población formal en 2 millones de personas. Y de los 2 millones de personas que trabajan formalmente, 750,000 son empleados públicos. Eso nos deja que la población formal que labora y que está sujeto a esas pensiones que hablamos es de 1.300.000 personas que entran y salen, que ese es uno de los temas. Eso nos dice que estamos hablando de que el 25% de la población económicamente activa es de la que estamos hablando. Hay 3 de 4 que no están recibiendo, que no están aportando nada a su sistema de pensión. 3 de cada 4. Volvemos a la legislación de las minorías y de las mayorías. Ahora estamos diciendo que uno de esos 4, que nada más queda uno, ese uno pudiese
tener una pensión baja al final de su periodo. Y una de las razones, ya la mencioné, es porque entra y sale del sistema. Porque no necesariamente son personas que están Sí, ininterrumpidamente. pero hay cosas, Joel, por ejemplo, que lo demasiado hasta Dios lo es. Por ejemplo, tú calcular una esperanza de vida de la gente de 110 años, sobre ese cálculo como que se pasaron un poquito de contento para prorratearle la poquita pensión que se le puede. Y además hay un sector que se está ganando mucha plata. Yo sé que tú como representante del sector patronal, pues tendría que, o sea, lo quiere a todo, pero también... No, y sobre eso debo decir, yo creo que también en ese punto de los beneficios de las AFP, que es lo que la gente dice, es que también no lo están enfocando correctamente. O sea, no es Porque, así, no se están ganando tanto dinero. no, lo que me refiero es que están enfocando al renglón, o se están concentrando en el renglón que para mí debería estar. ¿Por qué? Porque ese renglón está atado con la rentabilidad de los fondos. Es como que están atacando la parte variable, cuando la parte variable es lo que lo debe mover. Ahora bien, ¿cuál es el trasfondo o cuál es el punto de eso? El punto no es ese, el punto es que la inversión que se está haciendo en los fondos de pensiones son puramente las inversiones en sectores financieros, de deuda pública, donde ¿dónde está la gran contribución a lo que es los sectores productivos? En otras palabras, el diseño, los problemas La canalización de esos recursos está yendo, en términos generales, el gobierno es el mayor absorbente por compra de certificados y de cosas así. y hay poca profundidad en la cantidad de títulos que se emiten. Ya. Entonces estamos enfocándonos hacia un aspecto que no es la raíz del problema. No digo que no deba revisarse esos aspectos, todo hay que revisarlo. Mi conclusión, lo primero es, fíjate que no reconocí que no hubiese un problema. Lo que digo es que el problema es mayor. Porque tenemos, de cada 4 personas, hay 3 que ni siquiera hoy día cotizan para ningún tipo de pensión. O sea que solamente una persona de cada 4 es que va a tener una pensión. Y es sobre lo que los chilenos están debatiendo hoy. Pero nosotros tenemos problemas más profundos que ese. Fíjate bien, ese es el punto. Por eso es que yo siempre toco el tema de la inclusión. Estamos mirando solamente estamos mirando lo poco que se está haciendo, no lo que no se está haciendo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? El tiempo... Mañana podemos, lo que te quiero decir, sí. Mañana podemos asegurar que esas personas reciban el 80% de su salario, estoy exagerando un poco, pero sí, el 80% de su salario. Y todavía estamos dejando de lado las 3 personas que hoy día no están cotizando nada al sistema de pensiones. ¿Cómo van a resolver su problema? ¿Van a buscar una pensión en el Estado, que es el problema clientelar que tenemos como país? O lamentablemente vamos a tener también que serán una carga futura al Estado por alguna vía. Esa es la gran profundidad del problema. ¿Cómo no? El tiempo se ha terminado. Voy a apelar a tu capacidad de síntesis porque necesito, el presidente del Senado dijo el pasado miércoles que antes de 60 días se comienzan a escoger miembros de las altas cortes y entonces hay una disputa de, bueno, nosotros somos quienes la Constitución nos autoriza, nos da el poder, el sector, ustedes como sector pues empresarial han pedido activamente pues de que en estas escogencias impere menos lo político. ¿Cuál es tu visión sobre esto? Mi visión es que para que todos estos pactos y todas estas transformaciones que estamos planteando para la nación puedan ser verdaderamente eficientes, también tenemos que ir transformando de la mano las instituciones. Creo que
hay que ir despolitizando algunos aspectos. Cuando digo despolitizar, tampoco es irme al otro extremo. Lógicamente, un sistema político tiene que estar politizado. Pero creo que también debe haber una institucionalidad que comience a regir y hacer la que verdaderamente determine esos aspectos institucionales. ¿Por qué? Porque si no, los encargados de hacer cumplir los temas pactados no estarán en condiciones de estar a la altura de lo que se defina. Es al final de cuentas llevar las cosas niveladas. Si estamos creando un vehículo de buen nivel, un Rolls Royce, pues tenemos que ponerle gomas para que pueda correr adecuadamente con buenas gomas. Si no le ponemos buenas gomas al buen vehículo que estamos creando, entonces el vehículo no va a correr. O sea que no es verdad que ustedes quieren controlar o tener personas de ustedes en esas instituciones. Bajo ningún concepto. Al sector empresarial empleador no le debe interesar eso por una razón muy sencilla. Porque si bien somos un grupo relativamente unido en muchos aspectos, al final de cuentas el día a día, que es la función de la justicia administrar, es de uno a uno. Y a nadie le interesa que ningún grupo de manera particular controle aspectos judiciales. Por lo tanto, el objetivo debe ser que la imparcialidad cada vez más y la institucionalidad cada vez más sea la que rija los destinos de estos aspectos. ¿Cómo no? Pues te agradezco, Joel, y la invitación sigue abierta. Gracias por haber venido y nada, pues para seguir debatiendo estos grandes temas. Bueno, un placer. Estaré, cuando me llamen, dispuesto a regresar y conversar. Cómo no, gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.